Hola, soy Roberto Jiménez Diosdado y me acompaña Karen Hernández Antunes. Hoy les hablaremos acerca de las líneas de composición de la fotografía y cómo es que estas ayudan a tomar buenas fotos. Pero primero debemos de tener en cuenta qué son las líneas de composición y qué es lo que las compone. Como tal, las líneas de composición fotográficas son unos vectores imaginarios que se encuentran dentro de nuestro marco de nuestro encuadre de la cámara, los cuales nos permitirán guiar la mirada de nuestros visores a través de estas mismas líneas imaginarias en las cuales nosotros podemos encontrar o nos dan la iniciativa de que existe un volumen, una profundidad y una posición dentro de la propia elaboración de la foto. De la misma manera, estos cuadros estas líneas se pueden encontrar de manera escondida dentro de la imagen, pero para esto es necesario identificarlas. Primero comenzaremos con las líneas verticales. Este tipo de líneas dirigen la mirada de arriba a abajo o de abajo hacia arriba. Se asocian a crecimiento, fuerza, poder, rigidez y altura, ya que suelen escapar de nuestro ángulo de visión habitual. La norma dice que se debe de usar un encuadre vertical para que las líneas ayuden a crear la sensación de altura que las mismas piden. En este ejemplo podemos ver cómo los edificios se observan de abajo hacia arriba. La línea amarilla nos muestra el eje vertical. Después encontramos la línea horizontal. Estas líneas son más habituables ya que marcan la dirección de muchos de los actos cotidianos que realizamos. Además, dirigen la mirada normalmente de izquierda a derecha, es decir, en el sentido de nuestra escritura. Bueno, eso en el occidente, porque en el oriente es al revés. Solemos asociar estas líneas horizontales con tranquilidad, paz y quietud. En este ejemplo, definimos las líneas horizontales con color amarillo y podemos ver un paisaje de una carretera y un mar. Las líneas diagonales son líneas con mucha tensión, tienen mucha fuerza visual y crean interesantísimas perspectivas. Es por ello que las líneas diagonales son quizás las más atractivas en la composición fotográfica, porque rompen por completo los esquemas de la mirada y consecuentemente las hacen resaltar más que el resto. Aquí en nuestro ejemplo pueden ubicar una imagen de un señor en unas escaleras donde resalta el borde de las escaleras y nos hace perdernos en ellas. Una variedad de las líneas diagonales son las líneas convergentes. Se tratan de varias líneas inclinadas que apuntan hacia un mismo punto dentro o fuera de nuestro encuadre. Transmiten movimientos, acción y dirección, igual que las diagonales, pero también profundidad, altura o distancia. Ese es uno de los rasgos que las diferencian. Si estas líneas atraviesan todo el encuadre, se convierten en diagonales, perdiendo en ocasiones la sensación de profundidad. Aquí en nuestro ejemplo podemos ver una carretera donde se ve la profundidad y distancia. Las líneas curvas son las que más se asocian al movimiento. Son fluidas, suaves, sensuales e inclusive elegantes, y permiten pasear la mirada más lentamente por la imagen que las líneas rectas. Esa es una de sus diferencias. Podríamos decir que las líneas rectas nos llevan al destino de forma rápida o inclusive brusca, mientras que las curvas nos invitan a pasear siguiendo su forma a través del encuadre. Y bueno, en el ejemplo podemos ver unas escaleras de caracol que justo nos transmiten mucha sensualidad, mucha elegancia. Como lo mencionamos con las líneas diagonales que tienen sus variantes, las líneas curvas no son la excepción. Su variante es la línea S, que es muy conocida en la composición fotográfica porque suele transmitir lo mismo que las líneas curvas, pero de una forma más fluida, más sensual y más amena. Son mucho más femeninas que las curvas simples, por razones obvias, y son un aliado muy poderoso para que el espectador pierda su mirada durante un buen rato. En nuestro ejemplo pusimos una carretera con la silueta S. Por último y no menos importante, existe la combinación de líneas. En ellas podemos marcar espacio, fluidez, distancia o todo aquello que se nos ocurra. En nuestro ejemplo
se puede observar la mezcla de líneas verticales, diagonales, horizontales, que dan un sentido diferente a la imagen que queremos transmitir. Ahora bien, pasando a hablar de la proporción áurea, la proporción áurea es justamente una proporción que se dijo desde la antigua Grecia, el cual fue denominada por su nombre phi. Esta proporción como tal fue enunciada a través de las medidas de que justamente si esta es partida infinitas veces, la medida resultante siempre va a generar un resultado perfecto, o es una medida que se acopla de manera idónea a los estándares de belleza que estaba en esa época dentro de Occidente. Por lo cual, si nosotros dividimos la fotografía y vemos como tal el encuadro o el margen que se menciona de esta propia proporción, encontraremos que supuestamente dentro de las tendencias esta fotografía sería perfecta. Por otra parte, hablando de la ley de los tercios, esta es una ley como tal que divide a la cuadrícula de la imagen o al encuadre como tal en una rejilla, en la cual dentro de los vértices de cada una de estas líneas se encuentra un punto focal, por lo cual todo aquello que se encuentre dentro de estos vértices es, por definición automática de esta ley, el punto de mayor potencia o de mayor empuje dentro de la imagen, por lo cual nuestros ojos o los ojos del vidente se verán enfocados dentro de ese estándar de la imagen. De la misma manera, nosotros podemos jugar con los parámetros de esta ley para precisamente tener un nuevo encuadre o buscar nuevos puntos focales dentro de las fotos. Por último, para hablar de la ley del horizonte, como tal lo que enuncia esta ley es de que justamente todo aquello que tenga un horizonte o un fondo, esto debe de ser captado de manera horizontal, porque de la misma manera, si no se tiene así, incurriríamos en la situación de que la foto se vería rara, extraña, o no nos causaría como tal ese sentimiento de calma o de tranquilidad que enunciábamos en las líneas horizontales. Por lo cual, si nosotros realizamos alguna especie de plano o encuadre que realice o necesite que el horizonte esté de alguna otra forma, es que este horizonte se ha de ver calificado como horizonte alto, horizonte bajo o de alguna otra manera. Y de esta manera es como llegamos al final del video. Espero que este video haya sido de ayuda para ustedes y sea como tal el comienzo de una gran carrera dentro de la fotografía, o al menos para mejorar las fotos.